Le quiero preguntar a los niños, ¿cuál es el milagro que a Dios más le gusta hacer? A ver, David. Salvar personas. Sanar personas. Muy bien. ¿Qué otro milagro le gusta mucho a Dios? Darnos vida cada día. Perdonar pecados. Otro niño, a ver, ¿cuál es el milagro que a Dios le gusta más hacer? La Navidad, muy bien. Salvar personas, mami. Recordar siempre. Oiga, yo quisiera que ustedes los adultos dieran esas respuestas. Ustedes nos están dando unas respuestas tremendas. Pero les voy a decir, en la Biblia hay muchos milagros. ¿Ustedes se acuerdan milagros de la Biblia que ustedes han aprendido con sus padres en casa y en la escuela y en el Rey Junior? Milagros que Dios ha hecho, por ejemplo, milagros. Caminó sobre el agua. Sanar personas. Una vez un mar estaba y venían los enemigos de Dios a perseguir al pueblo de Dios. ¿Y el mar qué pasó? Se abrió. Wow. Una vez la gente no tenía comida y Dios hizo que cayera maná. A ver, otro milagro. Una persona convirtió, esa le gusta mucho a algunos papás, convirtió el agua en vino. ¿Qué más? Pedrito, ¿querías decir algo? Pedrito, ¿cuál querías decir? Sanó a un ciego. Uno más. Un milagro de Dios. Purificó el agua. En una vez, pero una agua tenía veneno y él la purificó. Mami. Revivió a un posible muerto, ¿cómo se explica? Que estaba para morir y lo sanó. Pero también uno que estaba muerto una vez como Lázaro también. Los dos. Muy bien, muy bien. Escuchen bien. Por favor. Salvó una señora que se le salió mucho sangre, mami. Mami, por favor. Calmó la tormenta. Escuchen bien. El milagro favorito de Dios es enviar niños. El milagro favorito de Dios es enviar niños. Escuche eso bien. Pero especialmente niños donde no podían llegar niños. Ustedes saben que en la Navidad hay dos señoras en embarazo que no había explicación para que quedaran en embarazo. María y... ¿Cuántos años tenía Elizabeth cuando quedó en embarazo? Cuando estaba joven no pudo tener un hijo. Oiga, estos niños, me pregunto si los papás y las mamás saben tanto de la Biblia como estos niños. Cuando estaba joven no podía tener niños, pero ¿cuántos años tenía cuando Dios le regaló un niño? ¿Quién de ustedes ha visto una viejita bien viejita en embarazo? ¿Ustedes han visto a veces viejitas que tienen el estomaguito grandecito? Eso es porque los viejitos nos engordamos. A veces piensan que yo también estoy en embarazo, pero es porque soy viejito y se me crece la pancita. Pero generalmente una viejita no queda en embarazo. Y Elizabeth estaba muy viejita. Estaba tan viejita que cuando quedó en embarazo, ella se fue más de 6 meses a esconderse porque ella decía, si me ven en la calle de pronto van a pensar que es que estoy enfermita u otra cosa. Pero ella sabía que lo que había pasado era que Dios había hecho ¿qué?
¿Qué era lo que Dios había hecho? Wow. El milagro favorito de Dios es enviar niños donde no pueden llegar niños. Y yo quiero hablarles un momentico de esos dos, pero necesitamos leer la Biblia. ¿Cuántos niños de aquí les gusta leer la Biblia? Levanten la mano. ¿Cuántos niños en su casa, papá y mamá, les leen la Biblia? ¿Cuántos quieren que papá y mamá y sus abuelitos también le lean más la Biblia en la casa? Muy bien, ahí quedan con trabajo los papás y las mamás. Lucas capítulo 1 verso 39, escuchen bien muchachos, escuchen bien niños. A los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. ¿Quién se fue deprisa? María. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿A quién saludó? Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en el vientre. ¿Quién saltó en el vientre? ¿Ustedes han visto una criatura saltar en el vientre? A veces se puede ver, porque hoy en día hay unos aparatos que permiten ver y esos niños en esos aparatos se ven moviendo las manitos, una cantidad de cosas fantásticas que hoy en día, gracias a Dios, la ciencia nos ha entregado por la misericordia de Dios. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo, la criatura saltó en el vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó. ¿Cómo exclamó Elizabeth? Llena del Espíritu Santo. Niños, ¿ustedes saben qué es ser lleno del Espíritu Santo? Yo quiero pedirles que le pidan a mamá y a papá que les expliquen en la casa qué es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes saben qué es tener el estómago lleno de galletas? Ser lleno del Espíritu Santo es que tenemos el gozo, la paz, el amor, la compasión de Dios en nuestro corazón. Muy importante. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Miren lo que dijo Elizabeth. Le dijo a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tus saludos, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Y viene un versito que yo le voy a pedir a sus papás y mamás que lo lean en voz alta conmigo. Entonces, niños, ustedes van a escuchar a mamá y a papá leyendo este versito, pero ustedes se van a quedar calladitos. Y yo les voy a decir después que ustedes lo digan también. Vamos a ver quién lo dice mejor. ¿Quién creen ustedes que lo va a decir mejor? Los niños. ¿Quiénes lo van a decir mejor? Los niños. Pero vamos a darle la oportunidad a los padres. Verso 45. Vamos. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. No le digo a papá y a mamá, hay que darles alguna explicacióncita. Repitan ustedes, niños. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Hoy no les está predicando el pastor, les están predicando los niños. Y después María compuso una canción, que es una de las 4 canciones de Navidad. ¿Cuántas canciones hay en Navidad? Hay muchos villancicos, pero en la Biblia hay solo 4 canciones de Navidad. Y esta se llama el Magnificat. ¿Cómo se llama esta canción? El Magnificat. ¿Qué quiere decir el Magnificat? ¿Cómo es posible que ustedes no saben latín? Es una palabra en latín que quiere decir magnífico, glorioso, maravilloso es el Señor. Miren lo que ella dice: mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. ¿Quién ha hecho grandes cosas por mí?
Dios, el poderoso, santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Y entonces María empieza a decir cosas que hace Dios. Dios hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrotó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Y después de que él ya hizo ese canto, se quedó ahí un ratico, dice, María se quedó con Elizabeth unos 3 meses hasta que naciera el niño de Elizabeth y luego regresó a su casa. Ahora, niños, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. ¿Ustedes saben que es importante cerrar los ojos? ¿Y ustedes saben por qué cerramos los ojos? Wow. Y su papá y su mamá pensaban que cerraban los ojos es para que no les diera pereza. A uno no le da pereza, pero nos ayuda a cerrar los ojos para concentrarnos y tener mejor comunicación. Algunas veces hay personas adultas que no les gusta cerrar los ojos. ¿Y saben qué, niños? A mí me parece que eso es como un poquito de rebeldía. Como decir, yo voy a dejar los ojos abiertos, yo voy a dejar los ojos abiertos. Pero la Biblia dice que el que se humilla, en este mismo versito, que Dios lo exalta. Entonces vamos a cerrar los ojitos para orar. ¿Les parece bien? Y junten las manitos y así no tienen otras cositas en que distraerse. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por amarnos. Gracias por tus milagros y por tu milagro favorito, que es enviar niños donde no podían llegar. Háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tal vez deberíamos, Nayibe, enviar a los adultos al Redil Junior y tener los niños aquí todos los domingos. Un pequeño cambio. Bueno, ¿cuál es el milagro favorito de Dios? Enviar niños sobrenaturalmente. Ahora, en esta historia hay 2 clases de milagros de niños. Vamos a aclarar eso, Juan Bautista se llama el niño que le nació a Elizabeth. ¿Cómo se llama el niño que le nació a Elizabeth? Ahí en ese milagro lo que vemos es Dios interviene para sanar, porque papá y mamá no podían tener bebés. Entonces lo que hizo ahí Dios fue sanar su creación, creando un niño donde la ciencia, los médicos, las enfermeras decían no se puede. Pero en el caso de María, Dios no interviene para sanar, sino para salvar. Ustedes saben qué quiere decir la palabra Jesús. Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? No, Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir Jesús? Vamos a dejar que los adultos nos ayuden a ver si de pronto pues. ¿Qué quiere decir Jesús? Mire que los adultos sí saben alguna cosita. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Jesús, que es la misma palabra Josué, significa Salvador. Dios en la Navidad mostró que Él puede intervenir en su creación para sanar y para salvar. ¿Para qué puede intervenir Dios? Para sanar y para salvar. Ahora esto es muy importante porque Juan el Bautista fue el precursor del Señor Jesucristo. Y en la historia de la redención muchas veces Dios sanó mujeres que no podían tener niños, para mostrar que Él quiere venir a su creación a sanar y a salvar. ¿Ustedes recuerdan alguna mujer en la Biblia que no podía tener niños y que Dios en su misericordia a ese hogar le dio un niño? A ver, Sara, la esposa de Abraham. ¿Recuerdan otro? Ana, que fue la mamá de Samuel, y que le lloraba y le lloraba al Señor para que le diera un bebé, porque un bebé es tan maravilloso. Yo no sé si ustedes niños son un milagro que sus familias cuentan. Muchos de sus papás me han contado que una vez el médico le dijo a su mamá o a su papá: ustedes no pueden tener un niño
pero ellos le oraron a Dios y aquí estás tú. O sea que tú eres como un milagro viviente. Y yo sé que muchos cuentan esa historia, ¿verdad? Dale, David, ¿me quieres decir algo? Muy importante eso. Que estabas ahogándote y los médicos dijeron que te ibas a morir. Y mira dónde estás. O sea que tú eres un milagro no solo porque Dios te trajo al mundo, sino porque Dios también te cuidó. Y a través de toda la Biblia hay todos esos milagros de Dios señalando que Dios puede intervenir en la creación. Y cuando interviene para sanar es una cosa maravillosa. Pero también cuando Dios intervino para salvar fue aún mucho más maravilloso porque Él se volvió como uno de nosotros. Ahora, miren este punto porque es muy importante. En el verso 45, ¿cuál verso? En el verso 45 dice lo siguiente: dichosa tú que has creído porque lo que el Señor te dijo se cumplirá. ¿Quién le dice esto a María? ¿Quién se lo dice? No. Elizabeth. Porque es que uno necesita que otras personas le hablen de Dios. Y en la Navidad ocurre esto, que una mujer embarazada se va a buscar a otra mujer embarazada. Ustedes saben por qué María, apenas el ángel le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella, porque no hay nada imposible para Dios y que Dios iba a traer, que Él iba a venir como un niño a la humanidad para salvarnos. ¿Por qué María se fue corriendo donde Elizabeth? ¿Saben por qué se fue corriendo donde Elizabeth? Por consejo. Esa es una buena respuesta, pero yo tengo otra. ¿Me dejan dársela? Ah, no, si no, tranquilo. Pero yo se las doy. Se fue corriendo a buscar a Elizabeth porque nadie podría entender mejor a María que Elizabeth. Cuando una persona ha sido tocada por Dios, es capaz de entender a otra persona que es tocada por Dios. Y esa es la razón por la que Dios nos pide que nos vinculemos a una iglesia. Niños y niñas, y padres y madres, no esperemos que el mundo nos entienda. El mundo no nos va a entender a nosotros. Para el mundo nosotros estamos locos. ¿Ustedes sabían eso? Para el mundo nosotros estamos locos. Nosotros todos los días hablamos con alguien invisible. ¿Ustedes andan con alguien invisible? Entonces ellos dicen, ay, usted está loco, usted habla con alguien invisible. Yo no, estoy loco para usted, pero para Dios estoy más cuerdo que cualquiera, porque estoy hablando con mi Creador y mi Redentor. Y María se va corriendo a buscar a la persona que le puede entender, porque en la iglesia es donde encontramos las personas que nos pueden entender. Y las personas que nos pueden entender porque han sido también tocadas por Dios le dicen esto: bienaventurado, bienaventurada, dichosa, dichoso tú que has creído. Y permítame decirle esto: yo sé que algunos de ustedes están creyendo hoy en día en momentos de gran dificultad, en momentos de tentación, en momentos cuando le hacen bullying en la escuela, o papá no tiene trabajo, o hay un enfermo delicado en la familia. Y Dios te dice, ten fe, no tengas miedo, cree que Dios tiene poder. Y saben que aquí en la iglesia, por ejemplo, estamos orando por hogares, matrimonios, parejas de nuestra iglesia, que le están pidiendo al Señor que haga el milagro de darles un bebé. Y como iglesia esa oración es muy importante. Es muy importante esa oración. Y que creamos que Dios tiene poder para enviar niños y niñas tan preciosos como ustedes, que van a hacer la diferencia en Colombia y que van a ser instrumentos de bendición en Colombia. Y así como Dios nos permite orar como iglesia, esta iglesia también predica a Dios. Y miren lo que pasó ese día que esas dos mujeres se encontraron. ¿Cómo se imaginan ustedes el encuentro entre María y Elizabeth? ¿Usted alguna vez ha abrazado a una señora en embarazo? Cuando uno abraza a una señora en embarazo, uno la abraza así, porque ella estaba con ese vientre así inmenso, porque ya tenía más que 6 meses.
Y entonces María llegó y la abrazó, como en la iglesia nos abrazamos también cuando nos saludamos. Y entonces el niño, porque ese fue un encuentro de 4 personas, no de 2. María, Jesús, Elizabeth y Juan el Bautista. Y todos fueron especialmente llenos del Espíritu Santo. Y lo que pasó en esa iglesia ese día fue muy importante. Les voy a decir cosas que pasaron. Por ejemplo, una cosa que pasó es que hubo celebración. ¿A ustedes les gustan las celebraciones? Por ejemplo, que le celebren el cumpleaños. Que celebremos la Navidad. Porque hay también gozo cuando hay celebración. Y una cosa muy importante en una celebración es anunciar los que estamos celebrando y lo que nos produce gozo. Y en esta canción que comunica María, ella no está haciendo el anuncio, ay, voy a tener un bebé, o por favor denme pañales y hagan un baby shower. ¿Sabe qué fue lo más importante en esa canción? ¿Saben qué fue lo más importante en esa canción? No, señor. Lo más importante en esa canción fue Dios. Esa canción es sobre Dios, como todas nuestras canciones en la iglesia. No son sobre nuestros sentimientos, o sobre nuestras quejas, o sobre nuestras peticiones. María seguramente tenía muchas peticiones. Ella quería tener los pañales, la cuna, el tetero, todo lo que necesita un bebé. Pero en esa canción ella empezó a decir cosas de Dios, muchas cosas de Dios, que Dios es poderoso. ¿Dios es qué? Que Dios es bueno. ¿Dios es qué? Que Dios derriba a los que se le oponen. ¿Que Dios qué? Derriba a los que se oponen. Que Dios escucha las oraciones de los humildes. ¿Dios escucha las oraciones de quiénes? De los humildes. Que Dios levanta a los pobres. ¿Que Dios levanta a quién? A los pobres. Que Dios le da comida a los que tienen hambre. ¿Le da comida a quiénes? A los que tienen hambre. Toda esa canción se trata de Dios, no de nosotros. Y la Navidad se trata de Dios, no de nosotros, de decir que Dios nos ama, de decir que Dios tiene un plan maravilloso para aquellos que creen en Jesús y que son bienaventurados los que creen en el Señor. El verso número 45, dichosa, dichoso, bienaventurado, feliz aquella persona que cree en el poder de Dios. Estas 2 mujeres habían creído en el poder de Dios. Una había creído en el poder de Dios para sanar. La otra había creído en el poder de Dios para salvar. Y en esta iglesia todo el tiempo estamos orando por eso. Que Dios sane corazones rotos y heridos, cuerpos enfermos. Y que Dios salve hombres y mujeres. Esa oración que hizo Alma. Tú hiciste una oración ahora, Alma, diciendo que nosotros tenemos ídolos en el corazón. A veces los ídolos son chiquitos, como un partido de fútbol que demora 2 horas. Y a veces los ídolos son grandes, como una adicción que la persona no es capaz de quitar de su vida. Dios tiene el poder de salvarte y de transformarte. Y la Navidad es el anuncio del poder de Dios para salvar y para sanar. Y Dios tiene todo su poder para aquellos que creen en Él. Y por eso el verso 45 dice, dichoso si tú has creído en el Señor, si tú caminas por fe en medio de las pruebas, caminas por fe en medio de las tentaciones, escuchas la palabra de Dios y le crees a Dios, aunque todavía no veas nada. Ninguna de estas 2 mujeres había visto el niño todavía. María apenas estaba empezando su embarazo. A Elizabeth le faltaban todavía 3 meses, pero las 2 creyeron en el Señor. ¿Qué hicieron las 2? Creyeron en el Señor. Vamos a orar y le damos gracias al Señor. Cierren sus ojos, junten sus manos y repitan conmigo. Los grandes también pueden repetir conmigo. Señor Jesús, gracias por enseñarnos a creer. Creemos en ti. Somos felices porque creemos en ti. Tú has intervenido en la historia, en tu creación, para sanar
y para salvar. Gracias, Señor. Te amamos. Ayúdanos a amarte más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.